Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Tsevaot, Adonai, Elohim, Tsevaot, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Elohim, Tsevaot, Adonai, Elohim, Tsevaot, Asher Haya Ve'od. Santo de todo el cielo, Adonai, Elohim, Tsevaot, Adonai, Elohim, Tsevaot.
Hemos estado hablando estos últimos días sobre lo que implica la sal del pacto de Elohim, toda la escritura. Y ayer veíamos eh, nuevamente cómo el Eterno había hecho este pacto de sal con David y con su cera. Y Yeshua aplicó justamente este principio de la sal, pero sabemos que esta sal implica esta sal del pacto. Y en estas palabras que Yeshua habla en Mateo capítulo 5, 6 y 7, son palabras muy importantes porque son las palabras del inicio de su ministerio. Él ya había hablado que debíamos hacer del inicio de su ministerio. Él ya había hablado que debíamos hacer Teshuvah, debíamos volvernos al Eterno. Y él mismo dijo, yo soy el camino de regreso al Eterno. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es este camino nuevo y vivo que se nos ha abierto. Y veréis los cielos abiertos y ángeles que descienden sobre el Ben Adán. Él es este camino nuevo y vivo que une los cielos a la tierra, que nos une al trono. Y en el capítulo 5 al 7 del libro de Matitiyahu, él está poniendo en orden a todo Israel. Y él está dando aquí una orientación que todos debemos prestarle atención a estas palabras, porque después de que él habló estas palabras, es que él proclama, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, si la sal se mezcla, si la sal se llena de polvo, si la sal se llena de arena, mezcla, si la sal se llena de polvo, si la sal se llena de arena, si no la puede usar, ¿cómo la purificaremos? Dice, él no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser pisoteada. Y estas palabras son la base para estas declaraciones que está haciendo Yeshua. Ayer veíamos cómo las tribus del norte, a cargo de Jeroboam, salen, se apartan de la Torá, se apartan de este pacto que el Eterno había hecho con David, crean en la región del norte y luego se pierden. Y Yeshua comienza a hacer este trabajo de restauración justamente con estas multitudes de Efraín. En el capítulo 4 finaliza él mostrándonos que el ministerio él estaba haciendo tribus que se habían perdido, como él mismo había proclamado, yo fui enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en 4:23 dice, y Yeshua recorrió toda Galil, enseñando en sus sinagogas, proclamando las buenas nuevas del reino, sinagogas, proclamando las buenas nuevas del reino y sanando al pueblo de Israel de toda clase de enfermedades y dolencias. Se difundió su fama por toda Aram Siria, se difundió por toda Siria. Recuerde que para esta región del mundo fue donde se esparcieron las tribus de Israel. Y ahora la fama de Yeshua se difunde por toda esta zona donde estaban estas tribus perdidas. Y llega la noticia hasta estas zonas donde están. Gente de estas zonas comenzó a buscar al Mashiach. Y la gente le trajo todo aquel que estaba enfermo, sufriendo de varios tipos de enfermedades y dolencias, y todos aquellos bajo el poder de demonios, epilépticos y paralíticos, y él los sanó. Siguieron de Galil, de Decápolis, de Jerusalén, de Yehudá y del otro lado del Jordán, que es donde están todas estas tribus dispersas, donde se difunde la fama. Esta era la condición ahora de estas tribus. Esta era una condición muy lamentable. A la condición que habían llegado.
Todas estas tribus dice que estaban enfermas, sufriendo de varios tipos de enfermedades y dolencias, y todos aquellos bajo el poder de demonios epilépticos, paralíticos. ¿Se puede usted imaginar esto? Peor que un hospital moderno. Esa era la condición a la que había llegado Efraín. Era la consecuencia declarado en Devarim capítulo 28. Usted recuerda que primero se declaró las bendiciones, pero luego se hizo un decreto para los que quebrantaran la Torá. Y justamente en esta situación cayó Israel, cayeron estas tribus dispersas. Maldiciones, como dice Devarim 28, te alcanzarán por no haber guardado la Torá. Y aquí está la consecuencia. No solamente las tribus se habían apartado de la Torá, ahora sobre las tribus estaban todas estas maldiciones. Enfermedades de todo tipo, dolencias de todo tipo. Los demonios, los Sheidim, se habían apoderado del pueblo. Epilépticos, paralíticos. Y en el capítulo 5 viene este trasfondo. Este fue uno de los grandes hechos de la obra de Yeshua, como está registrado en el libro de Colosenses, que él destruyó en el madero ese decreto de maldiciones que había contra nosotros. Y él comienza en su ministerio revirtiendo todas estas maldiciones. Que estaban contra las multitudes de Efraín, que los habían llevado a vivir tal condición, una condición lamentable de todas las tribus. Las tribus no solamente estaban perdidas, las tribus no solamente estaban perdidas, las tribus estaban enfermas, las tribus estaban con muchas dolencias, las tribus habían quebrantado absolutamente toda la Torá. Ahora el ministerio de Yeshua comienza en ese trasfondo. Y él comienza primero revirtiendo. Ahora el ministerio de Yeshua comienza en ese trasfondo. Y él comienza primero revirtiendo todas estas maldiciones. Cuando él ve esta multitud de efraimitas, cuando él ve toda esta multitud de las tribus, viendo la multitud, Yeshua subió al monte. Después se sentó y sus talmidim vinieron a él. O sea, había una reunión mucho más secreta, aunque las multitudes estaban frente a él, había un grupo que estaba mucho más cerca de él. Y él, abriendo su boca, su instrucción, esta instrucción que estaba esperando el pueblo Yehudí, porque era lo que enseñaban los sabios del segundo templo, que cuando viniera el Mashiach, de su boca saldría una nueva Torá, de su boca saldría una nueva instrucción, no que él aboliera la Torá, la correcta interpretación de la Torá. Y él comienza ahora a revertir toda esa maldición que había en Devarim capítulo 28. En Devarim capítulo 28 comienza diciendo: maldito serás en el campo, maldito serás en el campo, maldito en la ciudad, maldita tu artesa, maldita tu cesta de amasar, maldito, maldito, maldito. Y comienza maldición, maldición, maldición. Ahora Yeshua revierte todas esas maldiciones diciendo benditos. Benditos los pobres, maldiciones diciendo benditos. Benditos los pobres. En el Ruach, aunque estas tribus estaban perdidas, enfermas, poseídas por el enemigo, en su Ruach, cara al Mashiach, y él ahora lo recibe con esta bendición. Porque el control del reino de los cielos les pertenece. Todos aquellos que buscamos al Mashiach, mis hermanos, la autoridad de los cielos se nos es dada. Esa autoridad que tienen los cielos en la tierra y debajo de la tierra se nos es devuelta.
la perdimos con Adán y fue una realidad en estas tribus dispersas. Pero ahora Él revierte toda esta maldición y no solamente revierte la maldición, sino que nos devuelve el control. Bendito devuelve el control. Benditos son los pobres en el Rúa, porque el reino de los cielos les pertenece. Benditos los que lloran como enlutados, porque ellos recibirán consuelo. Benditos son ellos, recibirán consuelo. Benditos son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Benditos son aquellos que tienen hambre y sed de sedacá, de hacer justicia, porque ellos serán saciados. Benditos son aquellos que actúan con misericordia, donde habían venido en búsqueda de él, desde todas las tierras de Asiria, porque ellos verán a Elohim. Benditos son aquellos portadores de Shalom, porque ellos serán llamados hijos de Elohim. Benditos aquellos que padecen persecución por causa de andar rectamente por el Malhut Hashamain. Malhut Hashamain es de ellos. Benditos son ustedes cuando la gente los insulte y los persiga y digan falsamente toda clase de mal acerca de ustedes por causa de mí. Alégrense y gócense, porque su galardón es grande en los cielos. Porque de la misma manera, persona es grande en los cielos. Porque de la misma manera, persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Después de que conocemos este relato, esta historia, es que les dice a esas multitudes, a los talmidín y a esas multitudes del Mashiach, venían de lejanas tierras, así como en los tiempos de Shlomo, venían de muchos lugares a oír las palabras, y Yeshua estaba comenzando el ministerio y ya era famoso por fuera de Israel. Y toda esa gente pagó un precio, él vino y como dice en Mateo 4, él los sanó. Todos los que vinieron sufriendo de varios tipos de enfermedades, de dolencias, todos aquellos bajo el poder de demonios, epilépticos y paralíticos, y él los sanó. Estaba comenzando el ministerio. La obra del Mashiach, paralíticos, y él los sanó. Estaba comenzando el ministerio. La obra del Mashiach es tan grande, como dice Yohanan, que si se escribiera de verdad todo lo que Yeshua hizo, no cabrían los libros en el mundo. Y es verdad, o sea, es tal la obra, es tanta, es verdad, o sea, es tal la obra, es tanta la obra que hizo él. Grandes multitudes, y estas multitudes eran mixtas, eran de Decápolis, de Jerusalén, al otro lado del Yarden, de donde se había difundido su fama. Su fama se había difundido por toda Siria. Y la gente le trajo todo aquel que estaba enfermo. Revierte, y ahora todos aquellos que en esta misma línea que él se había trazado con el reino de David, con este reino que se hizo bajo un pacto de sal, ahora les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, vemos cómo se puede alejar de la Torá, de los principios de la Torá, y perder el sabor. Pero ¿cómo recuperar ese sabor? Por medio del Mashiach. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cómo la haremos salada otra vez? Si una persona ahora conoce al Mashiach y se aparta de él, pierde el sabor, pierde la presencia del Eterno, pierde la Shejiná, pierde la vida, pierde la alegría. Se queda con un mero conocimiento. Todo a Yeshua, que es la sal del pacto lo está mostrando es a él. Una persona que abandona al Mashiach no sirve ya más para nada, sino para ser echada afuera y ser pisoteada por los hombres. Este capítulo 5 al 7.
porque aquí él nos vuelve a la Torá de una manera muy correcta. Capítulo 5 al 7 es la Torá, pero ahora dada por el Mashiach, no por intérpretes rabínicos, no por escribas, no por intérpretes rabínicos, no por escribas, no por saduceos, no por todas las élites que estaban sentados en la cátedra de Moshe, la cual no les pertenecía, sino que ahora estamos oyendo la Torá de la boca del mismo que la había dado ahí en el cielo. Estamos oyendo la Torá de la boca del mismo que la había dado ahí en el Sinaí. El mismo que dio la Torá en el Sinaí, ahora la está dando al pueblo. Y lo está dando al pueblo. Y lo está dando directamente de su boca, tal como pasó ahí en el monte Sinaí. Cuando nosotros vemos Shemot capítulo 20, donde están las Aseret Hadibrot, 10 mandamientos, pero son 10 declaraciones, Aseret Hadibrot. Normalmente, cuando una parejita se enamora, normalmente la gente dice, bueno, se declaró Julano a Julana. Bueno, aquí está declarando sus palabras a la novia. Y dice, y Elohim Aleph Tav, y Elohim Aleph Tav habló enfáticamente todas estas palabras. Y Elohim Aleph Tav. Recuerden que la mayoría, y Elohim Aleph Tav. Recuerden que la mayoría de versiones no tuvieron en cuenta ese Aleph Tav. Aleph Tav. Y Yeshua dijo, yo soy el Aleph y la Tav. El Aleph es la primera letra del alefato hebreo. La Tav es la última. Y Yeshua dice que el alefato hebreo. La Tav es la última. Y Yeshua dice que él es el Aleph y la Tav. Aquí las Aseret Hadibrot, las 10 declaraciones, fueron dadas por el Mashiach. Y Elohim Aleph Tav habló enfáticamente todas estas palabras diciendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Mateo 5, 6 y 7? Que estamos oyendo ahora las palabras que se dieron en el Sinaí directamente explicadas por el Mashiach, directamente explicadas por el dador de la Torá. Lo primero que él hace es revertir las maldiciones que había sobre Efraín. Y enseguida viene y nos da la Torá directamente de su boca. Y después de que termina estas primeras bendiciones, porque él está revirtiendo las maldiciones. Como les digo, en Devarim 28 leemos más de 50 maldiciones, la Torá. Desde el verso 15 hasta el verso 68 viene una lista de maldiciones. Pero si rehusas sus misbod y regulaciones cuales te estoy dando hoy, entonces todas las siguientes maldiciones serán tuyas en abundancia. Maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldito, 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 maldito. Y sigue con esta línea de maldiciones. Maldito, y sigue con esta línea de maldiciones sobre el pueblo que abandona al Creador y abandona su palabra. Y Yeshua revierte esas maldiciones, trae la bendición y nos dice, ahora ustedes son la sal de la tierra. Él primero nos bendice, revierte las maldiciones, nos bendice y nos da ahora la boca.
Y Yeshua estaba hablando aquí a sus discípulos. Y él está diciendo que el mundo los iba a perseguir por causa de él. Termina diciendo que no va a ser fácil el camino en él. Sal de la tierra. Y la sal de la tierra es algo muy preciado del Eterno. Él creó la sal. Y él creó la sal para esto, para mostrarnos que la sal es la sal del pacto de Elohim. Y hoy dice él que nosotros somos la sal, vosotros sois la sal. Pero también les advierte, si se llegan a mezclar con el mundo, si se llegan a mezclar con la religión, si se llegan a mezclar, van a perder su calidad, van a perder su sabor, como había pasado ya entre el reino del sur y el reino del norte. Ha pasado ya entre el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte se mezcló con la religión, el reino del norte se mezcló con la idolatría y perdió totalmente el sabor hasta el momento que Yeshua los encuentra en una condición deplorable. Y él está, capítulo 5, 6 y 7 nos muestra cómo mantener el sabor. 5, 6 y 7 es cómo mantenernos dando buen sabor a este mundo. Luego, capítulo 13 nos muestra cómo podemos perder ese sabor. Ese sabor. En todas esas parábolas de Mateo capítulo 13, muestra cómo Israel perdería su sabor por todo lo que pasaría en esta historia de la era mesiánica. Si nos llegamos a mezclar con el mundo, si nos llegamos a mezclar con el mundo, si nos llegamos a mezclar con la religión, si nos desviamos del Mashiach, perderíamos nuestra calidad, perderíamos nuestro sabor especial. Dejaríamos de ser sus testigos ante las naciones. Este es uno de los de ser sus testigos ante las naciones. Este es uno de los principales papeles, ser testigos de él ante las naciones, proclamarlo ante las naciones. Incluso Shaul está diciendo, ¿cómo así que ser testigo? Que su conocimiento y su Torah llegue a todas las naciones y que todos los creyentes gentiles de las naciones que crean en el Mashiach y que se vuelvan a la Torah del Eterno serán injertados al pueblo de los pactos. La predicación, iglesia, la predicación no es para establecer una nueva novia para el Mashiach, como habla el cristianismo. Nosotros somos la nueva novia. No, nuestro Padre tiene ya un pacto con Israel. Entonces nosotros debemos ser testigos a las naciones y todo pacto con Israel. Entonces nosotros debemos ser testigos a las naciones y todos los conversos de las naciones sencillamente tienen que ser injertados a este olivo cultivado, para que disfruten también ellos de la rica savia de la raíz de este olivo, como dice Romanos 11, 17. Ellos serán parte también del pueblo del pacto de Elohim, del pueblo de Israel, del reino. Así que el mensaje que Yeshua dio, incluso a los nuevos seguidores que habían venido, es el mismo mensaje hoy. Hoy la meta es seguir restaurando al pueblo de Israel, pero también predicando a las naciones, predicando a las naciones, para que ellos también sean agregados al pueblo de los pactos. Nunca debemos dejar de hacer este trabajo.
no debemos conformarnos a este mundo. No debemos seguir la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque perderemos nuestra efectividad. Debemos mantenernos siempre puros, alejados. Hoy la gente dice, es lo mismo decir Jesús. No, no, porque ¿cómo podemos decir nosotros que Roma estaba totalmente correcta entonces en lo que hizo? Sabiendo todas las doctrinas del reemplazo. Otra cosa es que Yeshua siempre conoció a los que son de él. Es que Yeshua sabía cuáles son sus ovejas. Eso es lo que dice el libro de Oseas. El libro de Oseas habla justamente de este asunto. Que cuando Israel dejó al Eterno, Israel se fue detrás de todos sus amantes. Y de todos sus amantes. Y cuando siguió a sus amantes, cuando siguió a sus ídolos en las naciones, Israel pensaba que eran los ídolos los que le respondían, que eran los ídolos los que le daban su vino, su mosto, los que le sustentaban, pero los que le daban su vino, su mosto, los que le sustentaban, pero el Eterno dice, pero no sabían que era yo que les daba todo. Hoy mucha gente cree lo mismo. El asunto es que usted siempre ha sido una oveja perdida de la casa de Israel. Y el Eterno, la oveja perdida de la casa de Israel. Y el Eterno lo conoce. Y él siempre le respondió. No es que usted estaba correcto con el nombre que invocaba. No, él lo conocía y él poco a su verdad. Hasta que lo encontramos y hoy podemos conocerle más. Mire cómo registra el Eterno esto del problema que es dos. Gomer representa a Israel. Adonai también dijo, para mí Israel fue como una esposa, pero me fue infiel. Y ella ya no es mi esposa. Y yo no soy su esposo, no soy su esposo, que quité pues de su rostro, que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. De otra forma yo la desposaré y la desnudaré y la pondré como estaba el día que nació. Haré como tierra seca y la mataré de sed. No tendré misericordia de sus hijos, porque ellos son hijos de fornicación. Israel se comporta como una desvergonzada. Todo el tiempo anda diciendo, voy a buscar a mis amantes, pues ellos que me hace falta. Me alimentan, me visten, me perfuman, me divierten. Por lo tanto, yo bloquearé sus caminos con espinos y pondré vallado para que no pueda encontrar sus sendas. Irá en busca de sus amantes, pero no podrá alcanzarlos, ni tampoco los encontrará. Yo voy a encerrarla en una cerca de espinos, para que no pueda salir. Allí se pondrá a pensar, me iba mejor con mi primer marido, así que voy a volver a él. Pero ella misma no el marido, así que voy a volver a él. Pero ella misma no reconoció que era yo el que le daba el grano, el vino y el aceite. Yo, quien incrementó su plata y su oro, los cuales usó para Baal, quien incrementó su plata y su oro, los cuales usó para Baal, para sus dioses. Hoy nosotros necesitamos ver esta verdad y cada día irnos purificando y cada día ir saliendo. Es que Él siempre nos ha conocido. Él nos ha conocido por nombre desde siempre. Y aunque Él nos vio allá en medio de todos esos amantes, creíamos que eran todos esos amantes
los que nos respondían su nombre, no sabíamos que Él era el Elohim de Israel, no sabíamos que Él era el Redentor de Israel, no sabíamos absolutamente nada. Estábamos cegados en una religión. Y hoy mucha gente dice así, especialmente en Occidente, donde el cristianismo por ahí, muchos dicen, pero Jesús me respondió muchas veces, pero yo hice muchas oraciones en el nombre de Jesús y me fueron respondidas. No es por el nombre. El Eterno dice, era yo que le respondía. Pero ustedes creen que son sus ídolos los que le responden. Necesitamos aprender a discernir y a entregar luz a las personas para no confundir, para no confundir a las personas y hacer que su búsqueda se detenga. Siempre debemos traer expectativa para buscarle más. La sal de la tierra. Y la meta de Yeshua, cuando dice vosotros sois la sal de la tierra, pero ojo porque aunque son la sal de la tierra, también pueden perder su sabor. Entonces es una advertencia para que nos mantengamos sin contaminarnos, que nos mantengamos sin contaminarnos con este mundo, con la religión, con el hablar de este mundo, que nos mantengamos lejos de la contaminación de los sistemas religiosos, llámese cristianismo, catolicismo, judaísmo, llámese cristianismo, catolicismo, judaísmo, islamismo. Nosotros necesitamos ser un testimonio claro del único Elohim y Salvador verdadero que es nuestro Adonai Yeshua. En Marcos capítulo 9, 40, nuestro Adonai Yeshua. En Marcos capítulo 9, 49 al 50, dice, porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Los unos con los otros. Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Al igual que lo que vemos en Mateo capítulo 5, una lección de las enseñanzas de Yeshua. Y Yeshua estaba hablando acerca de el Seol en esta porción de Marcos 9. Si quiere puede leerla ahí en la Torá viviente. Marcos viviente. Marcos capítulo 9. En los últimos versos. Yeshua aquí está hablando de la consecuencia de transgredir, hacer teshuvah. O sea, transgredir la Torah y no volverse a Yeshua, porque la verdadera teshuvah es volvernos a Yeshua. Y dice cualquiera que tienda lazo a uno de estos pequeños que confían en mí, mejor sería para él que le hagan una piedra de molino alrededor de su cuello y lo arrojaran al mar. Cualquiera que tienda lazo a uno de estos pequeños que confían en mí, está diciendo Yeshua. ¿Cuál es la verdadera teshuvah? La verdadera teshuvah es volvernos a Yeshua. No hay otra manera, porque eso es lo que dice la Torá. Toda la Torá nos dice que la meta de cada mandamiento es el Mashiach. ¿Cómo? ¿Cómo es que en cada mandamiento yo encuentro al Mashiach? Porque esa es la verdadera teshuvah. Por ejemplo, usted puede decir, el mandamiento es no matar, no matar. Bueno, eso es lo que dice la Torá, no maten. Es cierto, no matar, y matar es un gran pecado. Ahora, y Yeshua está diciendo, yo les digo, no se enojen, pero usted puede decir,
Ah, pero eso está como de para arriba. Es cierto, yo puedo cumplir la Torá. No mate. Si usted no la Torá, no mate. Si usted no mata, usted está cumpliendo la Torá. Pero si usted se enoja, está violando la Torá. ¿Cuántas veces se enoja usted en el día? ¿Cuántas veces usted se enoja? ¿Cuántas veces usted quebranta la Torá? Sí, grave. ¿Cómo así? Si yo no mato, yo estoy guardando la Torá. Pero si yo me enojo, yo estoy quebrantando la Torá. Porque la raíz de la consecuencia de matar a alguien es porque usted se enojó. Si usted no se enoja, usted no va a matar a nadie. Pero si usted se enoja, matar a nadie. Pero si usted se enoja, puede matar a cualquier persona en la vida. Ahora, usted va ahora sí a enfrentarse con Yeshua ahí. ¿Cómo así, Yeshua? No enojarme. Si eso es lo que yo soy, yo me enojo por todo, me enojo por nada. Ahí, ahí es donde vamos a él. Yeshua, por favor, ayúdame. Yeshua, necesito de ti. Necesito que tú me fortalezcas. Necesito que tú quites esta ira de mí. Yo necesito que tú me des shalom siempre en mi corazón, que tú me mantengas tranquilo. Esa es la meta de la Torah, volvernos al Mashiach, es volvernos a él. Entonces Yeshua está diciendo aquí, cualquiera que le tienda lazo a uno de estos pequeños que confían en mí, porque esa es la verdadera Teshuvah. La verdadera Teshuvah es volver al Mashiach. Hoy muchos hacen Teshuvah, pero no vuelven al Mashiach, entonces no están haciendo Teshuvah. Están sencillamente confesando algo, pero la verdadera Teshuvah es volver a nuestro Mashiach. Y cualquiera que le tienda lazo a uno de estos pequeños que confían en mí y le digan, no, 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 eso no hay necesidad de confiar en el Mesías. Eso no hay necesidad de confiar en el Mesías. Hoy necesitamos sencillamente guardar la Torah. ¿Cómo guarda la Torah sin el Mesías? No se puede. No se puede. Mejor sería para él, para aquellos que quieren apartar a los hombres del Mashiach. Mejor le sería para él que apartar a los hombres del Mashiach. Mejor le sería para él que le ataran una piedra de molino alrededor de su cuello y lo arrojaran al mar. Si tu mano te hace pecar, córtala. Mejor que estés manco, pero obtengas vida eterna, a que tengas dos manos y vayas al reino inextinguible, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Si tu pie te hace pecar, córtalo. Mejor que seas cojo y obtengas vida eterna, a que tengas ambos pies y seas echado en el Geinón, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Y sácatelo. Mejor que seas muerto y entres en el reino de que seas tuerto y entres en el reino de Elohim, a que tengas los dos ojos y seas echado en el Geinón, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué está diciendo pecar? Si tu pie te hace pecar, si tu ojo te hace pecar, corta inmediatamente con ese pecado. Corta, dice él, córtalo. Cortar con ese pecado. Cortar inmediatamente y volvernos al Mashiach. En verdad todos serán salados por fuego. En verdad todos serán salados por fuego. En verdad todos serán salados por fuego. ¿Qué es eso? Todos serán salados por fuego. La sal es excelente, pero si pierde su salubridad, sazonará. Así que tengan sal dentro de ustedes. Esto es, estén en shalom los unos con los otros. En verdad todos serán salados en el fuego. O sea, la tribulación, los problemas, las dificultades, todo alrededor es para salarnos. Todos los problemas es para que nos volvamos a Él. Todas las tribulaciones es para que le busquemos a Él. Todo lo que pasa en nuestra vida es sencillamente para que tengamos una nueva experiencia con Él. Y en esa experiencia con Él mantendremos una nueva experiencia con Él. Y en esa experiencia con Él mantendremos el sabor, mantendremos la sal en nuestras vidas. La sal es excelente,
La sal es excelente. Excelente. La sal es excelente. Hemos visto todo esto desde el Tanaj. Pero si pierde su salubridad, si nos mezclamos con este mundo, en este mundo, ¿qué más nos traerá Shalom en este mundo? ¿Qué más nos traerá alegría si no es el Mashiach? ¿Qué más? No habrá absolutamente nada más que pueda salarnos, que pueda traernos Shalom de verdad, Shalom en nuestra vida, declarando que es bueno que todos seamos salados con fuego. ¿A qué cosa el pueblo echaban sal a las ofrendas? Si un sacrificio no llevaba sal, no era aceptado. ¿Qué era lo que estaba diciendo aquí Yeshua? Que para que nuestro cuerpo sea un vivo y un sacrificio agradable a Él, tendríamos que atravesar por el fuego refinador, o sea, por los problemas, por las tribulaciones. ¿Para qué? Para que todo lo que no sea de Él, para que toda madera, todo heno, toda paja, todo lo que sea de Él, para que toda madera, todo heno, toda paja, todo lo que no es de Él, todo lo que no es aceptado por Él en nuestras vidas, sea quemado antes de entrar en el reino. Como dijo Shaul, esta leve tribulación momentánea, todo lo que pasa a nuestro alrededor, esas tribulaciones son pasajeras, pero cumplen un papel: purificarnos, refinarnos, salarnos nuevamente. Todos serán salados con fuego. O sea, el fuego nos devolverá la salubridad. El fuego, las tribulaciones, los problemas, las presiones, volverá el sabor de la sal a nuestras vidas. Él estaba hablando de un proceso de refinamiento que todos tenemos que atravesar. Como ayer hablaban nuestros hermanos de cómo es que se refina la sal. De cómo es que se refina la sal. Cuando la sal era añadida a la ofrenda, el sacrificio quedaba sellado. Cuando se le añadía sal a la ofrenda, se sellaba lo que la gente llama el arco iris, que es el arco del Eterno. Este arco siempre nos recuerda que el Eterno hizo un pacto con Noah, pero nunca nos han dicho que la sal también es un símbolo de este pacto de Elohim con Israel. Nosotros tenemos un pacto con el Elohim de Israel y que el Elohim de Israel ha hecho un pacto con nosotros. Cuando el Eterno nos echa sal, cuando Él nos sala, cuando Él nos pasa por fuego, Él nos sella con... Cuando Él nos pasa por fuego, Él nos sella con su sello de aprobación. Nos vincula al pacto de sal que hizo con Israel, incluyendo los que han sido injertados. O sea, a todos nos sala injertados. O sea, a todos nos sala, incluyendo a todos aquellos que han sido injertados. Cuando pensamos nosotros en tener sal en nosotros, podemos pensar en todas las propiedades de la sal, principalmente la pureza. Estaban que no había nada más puro en este mundo que la sal. La sal es lo más puro de la creación del Eterno, porque provenía de las dos cosas más puras. ¿De qué? Proviene del sol y del mar. La misma blancura resplandeciente de la sal. La blancura, no hay nada más blanco, no hay nada más blanco que la sal.
Los antiguos declaraban, sal. Los antiguos declaraban esto, que no había nada más puro en este mundo que la sal, porque provenía de las dos cosas más puras, el sol y el mar. La misma blancura resplandeciente de la sal, la misma blancura resplandeciente de la sal es un cuadro de la pureza, es un cuadro de la santidad. Eso describe el proceso de refinamiento. Así quiere purificarnos nuestro Padre. Y este pacto de sal, este pacto con el Mashiach, Él hará esto en nosotros. Él es el sol, no solamente el sol que ilumina, el sol que quema, el sol que desaparece todo lo negativo de nosotros, el sol que purifica por completo. Y Él lo hace cuando atravesamos por el fuego de las tribulaciones, fortalecidos por su Ruach, salimos purificados. Shaul nos dice que Yeshua se dio a sí mismo por nosotros, su asamblea. Él se dio a sí mismo por Israel para santificarla, habiéndola purificado por el agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una quejilá en toda su cabod, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera kadosh y sin mancha, como lo registró él en Efesios 5:27. Después de esto, mis hermanos, no creo que volveremos a ver la sal como antes. Aunque no solamente durante la cena de Shabbat, que también tenemos sal ahí, sino en cualquier momento que la utilicemos. Recordaré en cualquier momento que la utilicemos. Recordaremos quién soy y quién es nuestro Elohim, el Elohim de los pactos. Esto sería, mis hermanos, hermosísimo. Si cada vez Elohim y su fidelidad en cumplir sus promesas, cada que tenemos un salero, mis hermanos, acordarnos que nuestro Elohim es fiel a sus promesas. Fuimos redimidos, mis hermanos, por la preciosa sangre de nuestro Mesías, eternamente y para siempre, y Él ha revertido toda maldición de nuestras vidas y ha traído su bendición a nuestras vidas por medio de su sacrificio. Y ahora Él nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son la sal de este pacto. Nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son la sal de este pacto. Bendito eres tú, nuestro Adonai Yeshua. Bendito eres tú, Padre, por esta obra que estás haciendo en nuestras vidas. Bendito eres por el fuego purificador, por el fuego con el que tú nos salas. Padre, ser esta sal del pacto, como tú dijiste, vosotros hoy sois esta sal, la sal de la tierra.
Vamos a continuar, mis hermanos, con el tema que el Eterno nos está dando en estos días, y es acerca de que nuestro Elohim, Él, mis hermanos, es un Elohim de promesas, y Él ha hecho muchas promesas a Israel, y Él ha hecho muchas promesas a Israel, y estamos viendo una por una nuestro papel como Israel en este tiempo, nuestro papel como Israel, como esta nación apartada en nuestros días, y cómo nuestro Padre nos está incluyendo y haciendo que jamás el hombre verá en la historia, y es la reunificación de todo Israel, y que cada uno de nosotros encontremos nuestro papel, nuestra función, nuestro llamado personal, mis hermanos, en esta maravillosa obra que estamos viendo, en esta maravillosa obra que estamos viendo. Hoy vamos a estar hablando de otra de las promesas que el Eterno hizo a Israel. Y hoy vamos a ver con respecto a el pueblo de Israel como real sacerdocio. Este es el llamamiento de Israel. Cuando Israel salió de Misraim, dice que cuando ellos salieron encontraron un oasis, y en ese oasis encontraron una fuente y 12 palmeras. Una fuente y 70 palmeras en ese oasis. Y ahí estaba reflejado sencillamente el llamamiento de Israel, ¿no? Esa fuente que daba vida a todas las naciones troncales. Las naciones troncales se conoce a las naciones que salen de Babel. Se cree que fueron 70 naciones, y por eso Israel se encontró, después de que sale del cautiverio de Misraim, ese oasis con 70 palmeras, mostrando cómo el Eterno ha llamado a Israel, al pueblo de Israel, lo ha escogido, lo ha redimido, hizo un trabajo como con ninguna nación, pero hoy para servir a todas las naciones como real sacerdocio. En nuestros días, mis hermanos, ahora, en nuestro tiempo, como siempre oramos, que nuestro Padre lo haga, ahora y en nuestros días. Y esto es muy importante de verlo, porque será algo maravilloso. En nuestros días, Israel cumplirá a cabalidad su antiguo propósito, que verdaderamente no cumplió en los tiempos antiguos. ¿Cuál es el propósito? Justamente este que acabamos de hablar. Y en Shemot 19, 5, 6, el Eterno había hablado claramente de este propósito. Y él dice ahí en Shemot: bien amado, más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán un reino de Coanim para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Amén, Padre, bendito eres tú, Padre, por estos propósitos eternos y fieles con tu pueblo, por este llamamiento. Serán para mí un tesoro bien amado, más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes serán un reino de Coanim para mí, una nación apartada. Este fue el llamamiento que el Eterno le hizo al pueblo de Israel. Este fue el propósito antiguo. Pero como vemos, nos desviamos, nos dividimos como pueblo, una parte con el sur, otra al norte. Fuimos a la nación
esta palabra. Si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto. Y ese fue el problema porque ese pacto se quebró y el propósito antiguo que el Eterno le dio a su pueblo no lo pudimos cumplir. Pero mis hermanos, el Eterno está de regreso. Pero mis hermanos, el Eterno está de regreso. Yeshua está de regreso. Él está en medio nuestro y Él nos está mostrando que lo que Él encomendó a Israel lo cumplirá, porque sus dones y el llamamiento de Él son irrevocables. Y aquí está nuestro Mashiach, fuerte como la habló con nuestros padres en aquellos días. Él nos escogió, mis hermanos, para ser un reino para las naciones. Serán para mí un tesoro llegar a toda la tierra, mis hermanos, con el conocimiento de quién es Él. Y ustedes serán un reino de Coanín para mí. Somos una nación apartada para el Eterno, servimos al Eterno, Él nos compró, Él nos dio su ruach, Él nos selló, Él nos llamó y Él nos está encomendando. Él nos llamó y Él nos está encomendando y recordando que nuestro propósito no lo cumplimos, pero ahora hemos sido otra vez reunidos para que cumplamos este propósito a cabalidad de nuestros días. Y nada puede desviarnos y nada puede distraernos de nuestro llamamiento. Y nada puede desviarnos y nada puede distraernos de nuestro llamamiento. Estas son las palabras que tienes que hablar a los hijos de Israel. Nuestro llamamiento, mis hermanos, somos una nación apartada por el Eterno, un pueblo escogido por Él para servir a todas las naciones, como real sacerdocio, ahora que hemos conocido a nuestro Mashiach. Israel, mis hermanos, de acuerdo a este llamamiento que el Eterno ya había hecho, fue escogido para ser una gran bendición para todas las naciones. Israel es la nación, el conocimiento del Eterno a todas las naciones. Nosotros somos llamados a realizar un ministerio espiritual para ellas. Que las naciones estén viviendo como están viviendo, mis hermanos, la única nación que puede sacar al mundo de esta nación, que puede sacar al mundo de esta crisis, es esta nación escogida para laborar juntamente con el Eterno. Es nuestro papel. En el libro de Bereshit 12:3, él habló: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti y en tus serán bendecidas todas las mispajot, serán bendecidas todas las familias de Adamá. El término que utiliza aquí es la palabra mispajot. Mispajot habla de la familia en su totalidad. O sea, habla de abuelos, habla de vieras, toda la mispajot, toda nuestra generación. Por eso no podemos nosotros menguar nuestra oración cuando muchos dicen: no, yo solo he creído, mi familia no quiere creer. Falta oración. Necesitamos oración porque la promesa del Eterno se cumplirá a cabalidad. No podemos desfallecer. Cabalidad. No podemos desfallecer. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti y en tu simiente, o sea, en Israel y en el Mashiach, en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias. Somos la nación escogida para traer la visión del conocimiento del único Elohim verdadero, del único Redentor a todas las naciones. Aquí en este verso de 12:3 habla justamente del Mashiach. La simiente de Abraham es el Mashiach, Yeshua. Él es un descendiente de Abraham, como lo habíamos visto en Matitiahu 1:1. Rollo del pergamino del registro genealógico de Yeshua HaMashiach ben Abraham. Él es el hijo de Abraham y el propósito de Yeshua como el hijo de Abraham es que juntamente con Israel, el reino de David, con el Ben David, estos dos llamamientos, el llamamiento a Abraham y el llamamiento de David, mis hermanos, lo entendamos para que seamos de bendición para todas las naciones.
dice aquí en el verso 14, 12 de Bereshit 28:14, tu cera será tan numerosa como el polvo de la tierra. La descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te expandirás hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Y por ti y por tu cera, todas las familias de Adamá. Habla nuevamente aquí de el Mashiach, que él sería un descendiente de Jacob. Y el Mashiach sería para bendición de todas las naciones. El primero salva a su nación, el primero hace una obra. Israel se ha constituido este reino de sacerdotes para servir a todas las naciones. Es nuestro llamado para traer bendición a todas las naciones. Él, mis hermanos, Adonai mismo, en nuestros días, Él usará a su pueblo, Él usará a Israel. Él está poniendo a Israel como cabeza de las naciones y Él lo usará para proclamar su cabot, para proclamar su gloria, para proclamar su esplendor, para proclamar su nombre, para proclamar su testimonio. Él para proclamar su nombre, para proclamar su testimonio. Él nos escogió como Israel para este papel. Y hoy necesitamos nosotros que Él, que su Ruach, mis hermanos, nos dé una revelación clara, un espíritu de revelación claro en nuestro propósito y no retroceder. Esta vez Él espera que no le fallemos. Somos llamados, mis hermanos, para proclamar su cabot, para proclamar la gloria del único Elohim verdadero, del único Redentor. Isaías 43, 21, 22. El pueblo que he preservado para mí, para que proclame mi alabanza. Pero no me has invocado a mí, oh Jacob. Te has aburrido de mí, oh Israel. Esto pasó en la historia, mis hermanos, esto pasó. Israel se cansó del verdadero Elohim, lo abandonó. Y la consecuencia, mis hermanos, Elohim lo abandonó. Y la consecuencia, mis hermanos, la hemos pagado en nuestra propia carne. Pero el pueblo de Israel, él dice, aún que nos desviamos, fuimos a las naciones, nos gentilizamos, aprendimos a vivir como los gentiles, pero ha venido, mis hermanos, con una luz abundante, poderosa, como un torrente, mis hermanos, de luz, de revelación, nos ha liberado para que proclamemos su alabanza. El pueblo que es preservado para mí, para que proclame mi alabanza, aleluya. La salvación, dice, por ejemplo, Yohanan, que la salvación viene de los Yehudim. La salvación viene de los judíos. Entender esto en dos aspectos. ¿Por qué es que Yohanan habla de este aspecto? La salvación viene de los judíos. Todos los gentilizados, o sea, todo el Israel que fue a parar a las naciones, a vivir como los gentiles, esa es la parte del Israel que se gentilizó, olvidó la Torá, se olvidó del Eterno, se olvidó de sus costumbres, de su identidad. Y lógicamente, debido a eso, necesitamos salvación. Y también los gentiles, porque el asunto es que el plan de redención del Eterno es tanto con Israel como con las naciones, no solamente con Israel. Y esta parte, mis hermanos, de cómo el Eterno ha logrado su propósito de alcanzar a los gentilizados, de alcanzar a las 10 tribus y de alcanzar también a los gentiles con su salvación. Esta salvación maravillosa del Eterno nos ha alcanzado porque el pueblo Yehudí rechazó
Nos ha alcanzado porque el pueblo Yehudí rechazó temporalmente al Mashiach. Ese rechazo temporal del pueblo es justamente para poder alcanzar al resto de las tribus y también a muchos gentiles y al final a muchos gentiles y al final a todas las naciones con esta salvación. Romanos 11 y 12 está escrito así: digo pues, su tropiezo es para eliminarlos como pueblo, ese tropiezo, ese rechazo temporal de la casa de Yehudá a su mismo Mesías. Su tropiezo es para eliminarlos como pueblo. Y Saúl mismo responde: ni siquiera se les ocurra tal idea. Adonai no lo permita. Por el contrario, es por medio de su tropiezo Elohim. La salvación de Elohim ha venido a las naciones para provocarlos a celos. Además, si su tropiezo está trayendo riquezas al mundo, esto es, si Israel siendo puesto en una condición más desfavorable que los Goín, si esta condición les está trayendo riquezas a los Goín, cuánto mucho mayores riquezas les traerá a Israel en su plena restauración. Aleluya, Padre, por esta maravillosa obra, por esta preciosa obra, por esta restauración, Abba, que estás haciendo en nuestros días, Padre, delante de nuestros ojos. Esto, mis hermanos, es la obra del Eterno. Este rechazo es para salvación. Si el pueblo Yehudí hubiese aceptado al Mashiach en su primera venida, cuando él vino, mis hermanos, estaríamos perdidos, porque el reino se hubiese establecido y no hubiésemos tenido nosotros oportunidad de conocer todas estas maravillosas verdades. Ahora, esto, mis hermanos, es un punto. O sea, ¿cómo viene la salvación a las 12 tribus y cómo es que viene la salvación para las naciones también? Es por el tropiezo que tiene esa de Yehudá. Es por lo que ellos rechazaron al Mashiach, que se abre la puerta ahora para Israel y para el pueblo gentil. Ahora, no solamente por eso, sino también porque fueron los judíos que trajeron las buenas noticias de salvación. Fueron ellos y nosotros necesitamos agradecerles a ellos porque fueron ellos, los profetas de Israel, que en su mayoría eran judíos. Ellos fueron los que trajeron todas estas buenas noticias de salvación, los que anunciaron al Mashiach desde la antigüedad. Y luego cuando vino el Mashiach, un Yehudí también fue a través de sus mismos hermanos judíos que nos trajeron para el resto de Israel las buenas noticias de salvación. Fueron judíos, Kefa, un judío, Shaul, Pablo, un judío, aunque él era de la casa de Benjamín, pero Benjamín y Judá se habían unido. Entonces era un judío también. Todos los que han traído las buenas noticias de salvación, las buenas noticias, los que han preservado la verdad, los que han luchado por mantener la verdad del Eterno, han sido el pueblo Yehudí. Aún ellos son los que a lo largo del tiempo han pagado un precio por mantener la Torá. Hicieron cambios, hizo cosas, pero el asunto es que se mantuvo de una u otra manera toda esta obra para que nosotros hoy podamos disfrutar de esta salvación. Entonces, el rechazo de ellos trajo salvación, pero también ellos fueron los que nos trajeron las buenas noticias de salvación. Los Yehudí que creen en el Mashiach, estoy hablando, porque en el pueblo Yehudí también hay muchas corrientes hoy día ajenas a este caminar. Ellos están, pero también eso nos forza a nosotros a creer y a no comportarnos de esa manera. Entonces, los Yehudí fueron los que trajeron la noticia de salvación. Por eso dice que la salvación viene de los Yehudí. Uno, el rechazo de ellos trae salvación. Y otro,
los mismos judíos que creyeron en el Mashiach trajeron para nosotros las buenas noticias de salvación, como lo registra Yohanan 4:22, porque la salvación viene de los Yehudí. Ahora, en el profeta Zacarías, en el capítulo 8, verso 23, dice, Elohim Elión dice, en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán los tzitziyot del manto de un Yehudí, de Yeshua, diciendo, iremos contigo porque hemos oído que Elohim está contigo. Este verso, aunque muchas veces se ha aplicado a casa de Yehudá, este verso es una profecía que está hablando directamente del Mashiach. 10 hombres de todas las naciones, habla de las 10 tribus de Israel, de Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín tiene la primogenitura y Efraín tiene que conocer al Mashiach. Si Yehudá lo rechaza para la salvación de Yehudá, para la salvación de Israel, nosotros como Israel tenemos que aprovechar. Y en aquellos días 10 hombres de todas las naciones, de las lenguas de todas las naciones, tomarán los tzitziyot del manto de un Yehudí, de Yeshua. Y esto lo vemos en muchas porciones de la Escritura, cómo todo esto se cumplía en el tiempo de Yeshua. Aunque las Escrituras fueron cambiadas y no se podía ver esto claramente, cuando vemos las Escrituras, por ejemplo, en la Torá viviente, Mateo 9, 20 al 21, que habla de esa mujer que estaba sufriendo de una hemorragia que no se detenía y ella estaba muriendo y ella diciendo, si tan solo tocare los tzitziyot de su manto, seré salva, seré sana. Era parte del cumplimiento de esta profecía. Las lenguas de las naciones tomarán los tzitziyot del manto de un Yehudí, Yeshua. Y vemos nosotros que en el ministerio de Yeshua se repitió mucho este hecho, cuando los enfermos pedían que solamente se dejara tocar los tzitziyot. En Mateo 14:34, por ejemplo, Matitiyahu 14, verso 34, dice, cuando ya habían cruzado, llegaron a tierra de Ginosar. Le reconoció. La noticia se extendió por toda la región. Le trajeron todos los que estaban enfermos. Ellos le rogaban que les dejara tocar tan solo los tzitziyot de su túnica, y todos los que los tocaron recibieron sanidad completa. Aleluya. Aleluya, porque aquí estaba el cumplimiento, mis hermanos, de lo que se había profetizado con respecto a estos 10 de todas las naciones que se acercarían a tocar los tzitziyot de este único Yehudí que trae salvación, porque la salvación viene de los Yehudí, porque la salvación viene de los Yehudí. De él viene el Mashiach, el cumplimiento de estas profecías, pero también la salvación Yehudá la realizó en 2 niveles, en el nivel de rechazo para que nosotros entráramos, como cuando usted va a un lugar y se para en la puerta y le dicen siga, le dicen no, siga usted primero. Eso es lo que Yehudá dijo, bueno, sigan ustedes primero, nosotros iremos luego. Esto es una gran obra, mis hermanos, en este plan de salvación que nuestro Padre está efectuando. Y este cumplimiento de Zacarías, de Zacarías, de Zacarías 8:23, se cumple en Yeshua. Y Yeshua es este Yehudí. En aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán los tzitziyot del manto de un Yehudí, de Yeshua, diciendo, iremos contigo porque hemos oído que viene Nagnimón, el conocido Nicodemo, y le dice justamente estas palabras: nadie puede hacer las cosas que tú haces, nadie puede hacer las obras que tú haces si Elohim no está con él. Era, mis hermanos, el cumplimiento de que Yeshua
era este Yehudí, al cual todas las naciones se agarrarían. Y nosotros, como el real sacerdocio, que conocemos a nuestro Yehudí Yeshua, a nuestro Salvador, a nuestro Elohim, estamos aquí unidos a Él para proclamar su verdad, su salvación, su amor, su ahavá, para proclamar, mis hermanos, para proclamar, mis hermanos, las maravillas de su redención a todas las naciones. Somos el pueblo escogido para llevar esta verdad. Todos los gentiles que creyeron en Yeshua, todos los gentiles que creen en Yeshua, aunque los gentiles no esperaban salvación, no tenían ni siquiera la palabra, el gentil estaba en medio de su idolatría. La Torá, el plan de redención lo tenía Yehudá, la Torá la tenía Yehudá preservada en estos últimos años. Pero mis hermanos, los gentiles de Yeshua, como el Mashiach, estos gentiles se convierten también en propiedad de Elohim. Se convierten en propiedad de Elohim y deben unirse, mis hermanos, al pueblo de los pactos. Este es el plan, como lo hizo Dios. Este es el plan, como lo hizo Ruth. No me pidas que te deje, porque tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Todo gentil, mis hermanos, todo gentil, edad de Elohim, cuando acepta la redención a través del Mashiach, se convierte en propiedad de Elohim, y como propiedad de Elohim, Él lo une a Israel, el pueblo de los pactos. Los pactos se hicieron con Israel. Y Jeremías 31:31, dice, la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Si usted lee este verso en la Biblia Torah Viviente, Jeremías 31:31, va a ver que hay más de 20 versos ahí para que usted lea esos textos. ¿Por qué están esos versos ahí en Jeremías 31:31? ¿Por qué están esos versos ahí en Jeremías 31:31? Porque muestra qué es lo que dice el Eterno. Aquí están, los días vienen cuando haré un Brit Hadashah. Un Brit Hadashah. Hoy dicen que no, esto no es nuevo pacto, esto es pacto renovado. Bueno, esto es pacto renovado. Bueno, todos estos versos es donde aparece la palabra Hadash. La palabra Hadash es nuevo, es la palabra nuevo. No dice que él va a renovar un pacto, no, él hará un pacto nuevo, es un Brit Hadashah, no es un pacto renovado. Y todos esos versos le va a mostrar a usted, de traducirla, no es renovado, sino nuevo. Entonces, es por eso que hay todos esos versos ahí en las notas de estudio de Jeremías 31:31 en la Torah Viviente. Aquí está, los días vienen, dice Adonai, cuando haré un nuevo pacto, un Brit Hadashah, con la casa de Israel, con la casa de Yehudá. Todo el Brit Hadashah es con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Pero los gentiles que creen en Yeshua, el nuevo pacto, se unirán a Israel, el pueblo de los pactos. Efesios 12, 13 y 19. 12, 13 y 19. Dice, en aquel tiempo no tenían al Mashiach. O sea, no teníamos al Mesías judío. Sí teníamos la idea de algún Mesías, digamos, pero no de un Mesías judío. En aquel tiempo no tenían al Mashiach. Estaban apartados de la vida nacional de Israel. Nadie le habló a usted de esto, que usted era parte de Israel. Solamente le decían, cuando usted cree y es parte de tal movimiento, es parte de tal congregación, porque no habíamos conocido al Mesías judío, que él ha venido para restaurar a Israel. Y por consiguiente estábamos apartados de la vida nacional de Israel, ajenos a los pactos que personifican la promesa de Adonai, traían a la persona de Adonai para que creyéramos en él, y estábamos en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora, ustedes que estaban muy lejos, han sido hechos verdaderos ciudadanos de Israel
por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. Del derramamiento de la sangre del Mashiach. Así que entonces ya no sois extranjeros ni desconocidos, sino de la misma ciudadanía con el pueblo de Adonai y miembros de la misma familia de Adonai. Aleluya, Padre, porque ha llegado el tiempo a Israel. Restaures, Padre, el verdadero conocimiento del verdadero Mashiach, del Mashiach original, del Mashiach Yehudí, Padre, para que nosotros como pueblo lo proclamemos, así como lo hicieron los Yehudí del primer tiempo, Padre, del primer siglo, llevando el conocimiento de nuestro Mashiach Yeshua, Padre, con alegría a todas las naciones, buscando, Padre, esas ovejas perdidas, porque cuando estas ovejas perdidas oyen tu voz, Padre, ellos te siguen. Ayúdanos, Padre, a tener claridad de nuestro papel como real sacerdocio. Este papel, Padre, que tú le diste como real sacerdocio. Este papel, Padre, que tú le diste a tu pueblo desde el comienzo. Tú escogiste a Israel para servir a todas las naciones como real sacerdocio. Padre, servir al Mashiach a todas las naciones, presentar al Mashiach Yehudí a todas las naciones para que todas, Padre, sean salvas. Ayúdanos, Padre, a entender nuestro papel. No lo cumplimos en el pasado, no lo cumplimos a cabalidad, Padre, pero en nuestros días tú estás levantando una nueva generación, Padre, llena de autoridad, llena de poder, del conocimiento, de la revelación, Padre, de tu plan eterno. Cada hombre, cada mujer, cada joven, Padre, aún cada niño, levanta nuestra mispajá, Padre, levanta a nuestras familias, gana nuestras familias, involucra a nuestras familias, como tú nos prometiste. Cree tú y toda tu casa serán salvas. Hoy ponemos para la familia, Padre, abuelos, padres, tíos, hermanos, hermanas, primos, sobrinos, Padre, nietos, toda nuestra mispajá, Padre, lo ponemos bajo este pacto, bajo el pacto de tu sangre, para que tú también los atraigas, Padre, a tu sangre, para que tú también los atraigas, Padre, a esta maravillosa nación que tú estás levantando, restaurando, llenándola de poder, empoderándola, Padre, en medio de todas las naciones. Levanta a tus hijos de Am de Israel, de tu reino, Yeshua. Levántanos, oh Ben David, Padre, levántanos a todos, levanta a tus jóvenes, Padre, levanta familias para este gran ministerio, levántanos como pueblo, somos una gran familia. Familia, Padre de Adonai, miembros de la familia de Adonai, miembros de tu linaje, Abba, tu autoridad, Padre, que contenemos, que tenemos tu nombre, tu palabra, tu Torah, tu revelación. Bendito eres tú, Adonai, por tal llamamiento. Aquí estamos delante de ti, Padre. Entregamos nuestras vidas, consagramos nuestras vidas, Padre, a ti, para esta gran obra. Padre, restaura nuestras vidas, Padre, a ti, para esta gran obra. Padre, restaura a Israel, que no te fallemos en esta oportunidad, Padre, que tú nos estás dando. Bendito eres tú, Adonai, por tomarnos en cuenta, Padre, por llamarnos, por prepararnos, por capacitarnos. Padre, infunde tu fidelidad fieles y cumplir lo que hay en tu corazón. Bendito eres tú, Adonai, Yeshua, nuestro Elohim. Ven David, ven Abraham. Aleluya. Amén, amén, amén. Aleluya.
Y ya para terminar, quiero agradecerle a todos nuestros amigos y hermanos por su tiempo y si fuera posible, si a ustedes les ha gustado este estudio, por favor, compártalo con sus amigos, con sus hermanos, para que pueda llegar a muchas más personas. Dale al like y si quieres suscribirte a nuestro canal, eres más que bienvenido. Si tienes algún tipo de pregunta, por favor, no dudes en dejarlo y te contestaremos. Y ya para cerrar, nos vamos a despedir dando gracias, sin olvidarnos del Salmo 122 que dice así: Orad por la paz de Jerusalén. Bendecimos toda la tierra de Israel, al pueblo santo, al pueblo escogido. Bendito eres tú, Señor Todopoderoso. Gracias, Señor, Creador del cielo y de la tierra. Señor, que tú nos has dado, Señor, la valentía para poder dar este estudio, Señor, para compartirla con nuestros hermanos, y nos has dado un corazón humilde para recibir tu Torah. Bendito eres tú, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor, que trabajas en el corazón de los hombres, Señor, que todas las cosas, todo lo bueno, lo santo, lo perfecto, ha sido creado por ti, Señor. Que esta palabra, Señor, llegue a millones y millones de personas, Señor, para que tu nombre sea glorificado y la verdad de tu Hijo Yeshua HaMashiach llegue al corazón de los hombres, pues en los últimos tiempos ya estamos en esos dolores de parto, ya estamos viendo cómo los ejércitos empiezan a alinearse y en el principio de una tercera guerra mundial. Pero nosotros no confiamos en el hombre, pues así dice la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros confiamos en el Dios de Israel, Adonai, Sebaot, Yud, Hei, Heit, Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Bait. Bendecimos a tu pueblo, Señor, a tus gobernantes, a tus FDI, a todos los inocentes, Señor, a todos aquellos, a los que están secuestrados, a sus familiares, a todos mis hermanos que buscan el rostro de Yeshua, Señor. Que todo esto que está sucediendo es para que tú tomes el pleno control de todo, Señor, y hagas volver el corazón de tu pueblo hacia el Mesías verdadero, hacia nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Pues cuando venga desde Sion el libertador, todo Israel será salvo. A Kadosh Baruj Hu te damos gracias y te bendecimos, bendito. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder. Gracias por este tiempo de Pesach. Gracias por estos tiempos, Señor, que tú nos has marcado, estas santas convocaciones que nos santifican, nos enseñan y nos llevan a la luz verdadera, Señor. No te apartes de nosotros, habla en nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, porque sin ti nada somos. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder por siempre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, amados hermanos, desde el ministerio de Por Amor a Sion, nos despedimos. Que tengan un muy buen día y Chag Sameach. Shalom.